un gobierno que atendiera tanto a su pueblo como este gobierno bolivariano. Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 30 de mayo del año 2012. Hoy tendremos como invitada muy especial a la ministra del Poder Popular para la Educación, la profesora Marian Hanson. Pero antes queremos comentarles algunas cosas. Tenemos un trabajo especial de nuestro compañero Luis Ángel Mora sobre las conclusiones del encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Esto con la perspectiva de poder alimentar, es lo que se plantearon los intelectuales y artistas que participaron en este encuentro, poder alimentar el documento que presentará el Gobierno Nacional, el Estado venezolano, en la cumbre Río+20 prevista para el próximo mes de junio. Vamos a presentarles este trabajo especial de nuestro compañero Luis Ángel Mora y después le damos la bienvenida a nuestra invitada. Adelante. En el marco de las jornadas de reflexión, debates y propuestas, Venezuela ante Río+20, que auspicia la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, el equipo de Contragolpe se trasladó a la sala José Félix Rivas en el Teatro Teresa Carreño para llevarle a todos nuestros usuarias y usuarios las conclusiones de este encuentro que tiene como norte alzar la voz en defensa de la vida y del planeta. Nos encontramos con la coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la profesora Carmen Borges, historiadora. Profesora, cuéntenos acerca de todo este evento y los 2 días, que incluyó a tantas personalidades del ámbito cultural. ¿Cuáles son sus apreciaciones e impresiones acerca de este día? Pues sí, han sido 2 días de intenso debate, desde las 9 de la mañana hasta ayer a las 7 de la noche y hoy desde esta mañana otra vez desde las 9 de la mañana hasta este momento en que estamos cerrando las deliberaciones. Ha sido muy productivo el debate, realmente hacía falta este espacio, había muchas cosas que decir, había muchas preguntas que exponer y entre todos tratando de encontrar respuestas a esas preguntas, porque el tema lo amerita. El tema es el riesgo en el que está nuestro planeta en este momento por la acción depredadora de los países desarrollados, por la acción depredadora de los grupos financieros, de las transnacionales, del agro y de todos aquellos que quieren hacer de la naturaleza una fuente más de saqueo y de apropiación. Uno de los puntos importantes era el tema de la mercantilización de la ecología. Háblenos acerca de este tema muy puntual que además fue muy debatido. Pues sí, porque ahora estas transnacionales y sobre todo estos países dominantes vienen ahora con la propuesta de una economía verde. Se partió hace 20 años del concepto de desarrollo sustentable, creyendo que con eso se iba a equilibrar la destrucción de la naturaleza y se iban a más o menos a paliar sus efectos sobre el resto del mundo. Eso ha sido un rotundo fracaso porque la razón que movía ese desarrollo sustentable, la lógica que la movía, nunca fue la de la protección de la naturaleza, sino la del aumento de las ganancias de esas transnacionales del agro y de las aguas y de cuantos recursos naturales existen. Hoy, en lugar de hacer una reunión para examinar por qué se fracasó, por qué esos países que asumieron ese compromiso hace 20 años en Río de Janeiro no lograron llevar a efecto las promesas que hicieron, lo que vienen es con una propuesta diferente para desviar la atención hacia esas propuestas y que no indaguemos cuáles fueron las razones de ese fracaso. Esa propuesta hoy la han llamado economía verde, un poco apropiándose del término verde que usan el Partido Verde, los ecologistas, es decir, como que si fuera una economía en pro de la naturaleza, en beneficio de la naturaleza.
Pero cuando indagamos más allá de eso, de lo que se trata es de mercantilizar la naturaleza, es decir, de convertir el uso del aire, el uso del agua, el uso de las especies vegetales, el uso de los códigos genéticos en mercancía que va a ser transable en las bolsas de valores. A ver, ¿qué podría ocurrir de aprobarse en esta cumbre, bueno, que ganaran los capitalistas? ¿Qué va a hacer Venezuela o qué podría hacer Venezuela en su bloque? Bueno, en el caso de Venezuela estoy segura que los países del ALBA se van a oponer rotundamente a eso. Y por lo menos en el caso venezolano tenemos la garantía de un gobierno que defiende la soberanía de los pueblos, que defiende la soberanía de la patria, que hace mucho que cortó todos esos lazos con esas instituciones como Fondo Monetario, como Banco Mundial, que no son más que el brazo ejecutor de esos grupos transnacionales y de esos estados dominantes. En Venezuela estamos seguros que tanto el gobierno como el pueblo venezolano van a impedir que nuestra naturaleza pueda ser un bien transable en una bolsa de valores. ¿Está la ONU legitimada en estos momentos? Yo diría que la ONU está deslegitimada desde hace mucho tiempo y diría que la acción que la deslegitimó para siempre ante los ojos de los pueblos fue su condescendencia con la invasión de Libia, con el asesinato de su presidente. Creo que la ONU desde hace tiempo ya venía convertida simplemente en un brazo ejecutor del imperio estadounidense, que venía convertida en una servil lacaya, valga la redundancia, de esos grandes intereses imperiales. La ONU no tiene ya nada que decir, creo que ha traicionado los principios por los cuales fue creada. En lugar de contribuir al mantenimiento de la paz mundial, lo que hace es exacerbar los conflictos y legitimar las guerras contra los pueblos. Bueno, de esta forma cerramos este reporte para Contragolpe. Agradecemos a la profesora Carmen Borque, bueno, y a todo el equipo. Bueno, gracias a ti y quiero aprovechar este momento para agradecer a todo el equipo que nos acompañó en la realización de este foro en defensa de la vida y del planeta y sobre todo al pueblo participante que nos enseñó también mucho en estos 2 días de debate. Bueno, y a ustedes, a BTV y al Sistema Nacional de Medios Públicos por el apoyo y los convoco a seguir con este tema. Creo que este tema tiene que ponerse en el tapete de la discusión pública. Muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Ángel Mora por el reporte y las conclusiones, lo que va a plantear también la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, pensando en las propuestas para la cumbre Río +20. Ya hoy el viceministro de Aguas, Cristóbal Francisco, anticipaba que Venezuela no va a permitir en ese contexto internacional la mercantilización de la naturaleza. No obstante, no hay más detalles con respecto a la posición venezolana. Sabemos que se van a conocer en las próximas semanas, poco antes de la cumbre. Ahora le damos la bienvenida a la ministra del Poder Popular para la Educación, la profesora Maren Hanson. Bienvenida. Buenas noches, Vanessa. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa que muchísima gente lo ve. Bueno, a todo nuestro sistema, afortunadamente. Sí, señor. Gracias, profesora. Queremos preguntarle en primer lugar por la noticia que dio hoy del inicio del proceso para que aproximadamente 46.000 docentes interinas e interinos puedan optar a un cargo fijo. Sí, es bueno, una noticia que es muy esperada, seguro. Sí, hoy hicimos un anuncio formal, vamos a decir, un acto protocolar para anunciar el inicio de la apertura del concurso público para docentes interinos e interinas y por supuesto es interesantísimo, importantísimo que nosotros digamos cuál es la fecha en que ellos deben acudir a entregar sus credenciales y a inscribirse. Eso es del 11 de junio hasta el 19 de junio de este año, por supuesto. ¿Qué documentos tienen que entregar? Bueno, ¿qué recaudos? En principio, lo que está establecido como los requisitos mínimos concurrentes. El título de profesional de la docencia, que se lo debió haber obtenido con anterioridad a la publicación de una resolución que debe estar por salir el día viernes, esta resolución. Después debe haber estado trabajando, laborando como docente interino en el año lectivo 2011-2012. Tiene que estar trabajando en este momento
y debe estar ocupando un cargo vacante absoluto. O sea, todos los docentes interinos y las docentes interinas tienen un cargo, ocupan un cargo vacante. Y deben estar además laborando efectivamente como docentes con una matrícula, es decir, en un aula con niños o con adolescentes, si niños, no niñas y adolescentes. ¿Estos requisitos, profesora Hanson, no pueden optar? si no cumplen con estos requisitos, no pueden optar. Y además tienen que tener el perfil académico correspondiente para el cargo que ejercerá como titular. Eso significa que si vas a trabajar en educación inicial, tiene que tener el título de licenciado en educación o profesor mención educación inicial. También él puede tener un título para trabajar en educación primaria como licenciado en educación o profesor integral. Y también los de educación media pues tienen que tener el título en las distintas especialidades. Aunque nosotros hemos flexibilizado la norma con los docentes en las áreas de las ciencias naturales, sobre todo como física, química, biología, matemáticas, por la ausencia, y hemos incorporado, pero eso no los vamos a someter a concurso en este momento, sino el año que viene, porque estas personas que incorporamos, los docentes integrales que incorporamos, para resolver el problema de las vacantes, porque el problema, recuerda que en los años 90 las ciencias naturales en Venezuela se querían eliminar, porque bueno, había que importar la tecnología, había que importar la ciencia y bueno, la producción no era importante y se dejó de formar docentes en las áreas de las ciencias naturales. Tenemos un déficit, nosotros lo reconocemos, pero lo hemos estado subsanando con los docentes integrales. Y además de eso, en paralelo, un proceso de formación en esas áreas específicas. Un buen docente tiene que estar formado para poder preparar una clase. Y por supuesto, tiene también que tener las habilidades, lo que hemos seleccionado para el proceso de formación, tienen que tener las habilidades específicas para el área de matemática, química, física, biología y matemática. Eso es mejor que el muchacho esté solo sin recibir ni una hora de clase, ni que no tenga un acompañamiento pedagógico en esas áreas. Van a tener un proceso aparte. Estamos empezando, ya está diseñado en la Universidad Bolivariana, empezando por un diplomado para después ir a una maestría, una especialización, una maestría y hasta un doctorado. Es decir, que hemos diseñado una carrera para esos docentes en esas áreas que mal denominamos críticas porque es que realmente no hay profesores en esas especialidades. ¿Todas las docentes, todos los docentes interinos tienen posibilidad de un cargo fijo? Todos tienen la posibilidad, siempre y cuando cumplan con el 80% de los criterios que están definidos en los instrumentos que están establecidos para la evaluación de los docentes. Y entonces, claro, entrando en el proceso de evaluación, la evaluación se va a realizar en la aplicación de los instrumentos de evaluación, va a ser entre el 20 de junio y el 20 de julio. Un mes. Un mes. Y con unos instrumentos... ¿Quién va a aplicar esos instrumentos? Bueno, fíjate tú, nosotros tenemos, para la administración del concurso tenemos 3 instancias. La instancia, una instancia escolar, que es en la propia escuela donde se está desempeñando ese docente, es el consejo escolar. Tenemos una segunda instancia que es el consejo zonal, que es la instancia que recibe los expedientes, pero a su vez puede recibir apelaciones o recursos de reconsideración si el docente no está de acuerdo con la evaluación que obtuvo. Y hay una tercera instancia que es el Consejo Nacional, que es la instancia que tiene la obligación, tiene la responsabilidad de administrar a nivel nacional todo lo que es el concurso. ¿Estos cargos van a ser asignados en función de la militancia política, profesor? No, para nada. Nosotros tenemos unos instrumentos que son aplicados, fíjate, ya dijimos cuáles son los requisitos. Tienen indefectiblemente, taxativamente, pero para nada carne. Taxativamente tienen que tener... Hay sectores que insisten en que es un requisito para ingresar al ministerio. Exactamente, siempre pueden decir cosas, pero tenemos unos requisitos establecidos, los que planteé anteriormente. Pero además de eso tenemos unos instrumentos que van a ser llenados. Aquí hay un colectivo que evalúa. Entonces, el consejo escolar, ¿cómo está integrado? ¿Quién lo integra? Un directivo de la escuela, sea director, subdirector, dependiendo de lo que se decida en la propia escuela. 2 docentes elegidos en el consejo escolar. Los padres y los representantes, también 2 elegidos en asamblea. Y además de eso tenemos los estudiantes también en asamblea. Entonces, es una evaluación, vamos a decir,
realizada por los actores claves del proceso educativo. Anteriormente no era así. No, anteriormente no era así. Anteriormente había una junta calificadora formada paritariamente por los sindicatos y la institucionalidad, y en este momento no, en este momento es vamos a decir que estamos poniendo en práctica el modelo sociopolítico de la democracia participativa y protagónica en esta forma de evaluar. Usted como docente y como ministra, ¿qué piensa que se va a ganar con maestras y maestros evaluadas por mamá, papá, familia, comunidad educativa? Primero que va a haber una mayor objetividad, entre comillas, porque siempre la evaluación es valoración, valorar siempre comporta un acto subjetivo, pero hay una visión diversa de distintas lecturas sobre ese maestro que van a estar confluyendo allí, pero hay un instrumento de evaluación para cada uno de los actores claves en esta evaluación multidireccional. Es multidireccional porque inclusive hay una ponderación que el docente va a tener la posibilidad de autoevaluarse. Entonces hay autoevaluación, heteroevaluación y también hay coevaluación, porque los pares, los mismos maestros, los docentes que están allí, tienen la oportunidad de llenar ese instrumento. Si una maestra o un maestro sale raspado, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿tendría una segunda oportunidad? ¿Qué sucedería? Claro, si el docente no cumple con el 80% de los criterios o indicadores que se han establecido para poder aprobar el concurso, tiene una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad está condicionada a que el docente tiene que transitar por un proceso de formación permanente, es decir, y un acompañamiento pedagógico. Eso se hace, nosotros la formación permanente la desarrollamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero también la hacemos junto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Entonces tenemos distintas modalidades, distintas opciones a través de las cuales el docente puede irse formando, porque además tenemos la visión de la formación permanente. Nosotros hemos creado en las escuelas para tener vamos a decir, un acompañamiento permanente, un acompañamiento pedagógico permanente, los colectivos de formación permanente e investigación. ¿Serían esos colectivos esos colectivos allí, pero también va a haber algunas cosas más dirigidas, más guiadas y más institucionalizadas. De todas maneras, estos colectivos son institucionales. Y fíjate tú que son colectivos de formación permanente e investigación. ¿Por qué razón? Porque nosotros en la sexta convención colectiva que se aprobó el año pasado, se creó la figura del docente investigador. Sí. Entonces, estos colectivos también tienen la responsabilidad. Nosotros hemos formado más o menos 600 docentes a nivel nacional que tienen la responsabilidad de conformar los colectivos. Son grupos de estudio, pero también hay una formalización con las instituciones de educación universitaria y el propio Ministerio de Educación. Las docentes, para aclarar cualquier duda que pueda haber, ministra, los docentes tienen que cumplir al menos con 80%. Con el 80% de los criterios, de los establecidos en los instrumentos. Sí, que incluyen la evaluación de padres, madres, autoevaluación, estudiantes, la evaluación, los docentes, y esas tres instancias a las cuales usted hacía referencia. Si sale aplazada o aplazada, es decir, no pasa ese primer criterio, se somete a un proceso de formación. Sí. ¿Cuándo tendría entonces esa segunda oportunidad? El año que viene, con ese grupo, vamos a decir, de rezagados, que esperamos que no sean muchos, entonces le volveremos a aplicar los instrumentos, pero con un acompañamiento importante. Hay una cosa que hay que decir, en este momento los sindicatos están incorporados al proceso de evaluación como observadores. No participan directamente porque además nosotros tenemos en la Ley Orgánica de Educación la figura del Estado docente. El Estado docente establece que ellos pueden hacer contraloría, pero, y claro, también se establece en la Ley Orgánica de Educación la democracia participativa y protagónica, pero ellos están como observadores para garantizar lo que tú decías del carnet o del... Sí, evitar que ellos intervienen allí y en esos gremios el espectro político es bastante amplio. ¿Usted piensa que este proceso de evaluación va a ayudar a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo? ¿Va a tener una incidencia directa? Va a tener una incidencia primero en lo que es la estabilidad laboral de los docentes, eso es importante. Pero además ingresan en la carrera docente y además tienen el estímulo para seguir ascendiendo en esa carrera docente. Es decir, que tienen que ir cumpliendo ciertas condiciones de estudio, de trabajo, para poder ir ascendiendo en el escalafón docente.
Y por otra parte, pues sí tenemos algunas exigencias, es el hecho de que tengan que cumplir con el 80% ya de los criterios, también ya es un impulso al mejoramiento de la calidad. Tenemos que hacer una pausa, nos dice nuestro coordinador. Ministra, al regreso queremos preguntarle por esa cifra tan ambiciosa de 28 millones de textos escolares. ¿Realmente usted cree posible honrar ese compromiso? Nos lo cuenta al regreso y también vamos a hablar de nuestras canemitas que las tenemos aquí también para compartir esta información con todo nuestro pueblo. Hacemos una pausa, los dejamos con el contragolpe del pueblo. En minutos regresamos con más. Mi nombre es Lumila Delgado, pertenezco al Consejo Comunal de Pantin 2 de Turmero, Estado Aragua. Mi llamado de atención es para el señor Nelson Rodríguez, que es el viceministro de Hábitat y Vivienda, porque todavía a estas alturas que tenemos, estamos todavía esperando los recursos para unas casas, 198 viviendas en mal estado que tenemos en Turmero. Ya llegaron las lluvias y estamos pasando las peores necesidades que se puede decir. Nosotros hemos perdido nuestros enseres, aparte tenemos niños enfermos con bastante, pues, ahorita tenemos asmáticos, personas que están en mal estado por culpa de estas viviendas que fueron mal ejecutadas por el gobierno el gobierno que hubo pasado por las cuestiones de esta INAVI. INAVI Aragua ejecutó esta obra y no quedaron bien ejecutadas y las casas están en paupérrimo estado. Necesitamos, por Dios, que por favor se aboquen a bajar lo más antes posible estos recursos para estas viviendas, porque realmente las necesitamos. Son 198, no estamos hablando de 2 viviendas nada más. Espero y aspiro que como venezolana que soy, como venezolanos que somos, lo que vengo representando yo ahorita, tengamos la respuesta inmediata, porque en verdad lo necesitamos. Por Dios, se lo pido tanto al ministro de Hábitat y Vivienda como al vice, señor Nelson Rodríguez. Por favor, gracias. Liderman Betancur Delfín. ¿Y a dónde vienen? Boconó, Estado Trujillo. ¿Cuál es su llamado? El llamado es un agradecimiento que le hago al ciudadano presidente Hugo Rafael Chávez Frías, al gobernador de Estado Trujillo, a la doctora Eugenia Sader, por la ayuda, de corazón que nos han dado a nuestra familia, ya que mi sobrino fue operado de corazón abierto en el Hospital Cardiólogo Infantil. En vista de eso no contábamos con los recursos. Gracias otra vez a nuestro presidente, al gobernador y a la ministra, porque allá en la zona del estado, en Barquisimeto, estaban cobrando la suma de 200 millones de bolívares. Y nosotros no tenemos cómo, para dónde vamos a sacar. Por eso el artículo 84-85 de la salud lo garantiza la revolución y es solo el comandante de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. En estos momentos le deseo bastante salud, señor presidente. Gracias por la ayuda de corazón para el pueblo y todo el pueblo de Venezuela. Que Dios le dé bastante salud. Hasta la victoria siempre, señor presidente. Este jueves la revista cultural de Venezuela Contrastes tiene unos temas muy interesantes para usted. Les preguntamos si tanto hace daño fumar, ¿por qué lo sigue haciendo? Estaremos celebrando el Día del No Fumar. También estaremos compartiendo con nuestro profesor Andrés Arenas en esa sección de tecnología y llevaremos salsa de la buena con el salsero Davis Bravo. 9:30 de la mañana por Venezolana de Televisión. En los años pretéritos a la Revolución Bolivariana, nuestra identidad se perdía en manos de una dirigencia memoricida e inescrupulosa que nos heredó una institución desvalida y en las sombras. Con la llegada de la revolución se creó el SAIME. Sería el fin de la negligencia, dando paso al respeto por el pueblo y dignificando a los trabajadores y las trabajadoras, quienes se esfuerzan en dar el ejemplo transitando el camino hacia el hombre nuevo. El cambio implicaría la creación de nuevas oficinas y módulos en todo el país,
país, dando como resultado las cifras más altas de la historia en materia de cedulación y obtención de pasaportes. Trabajamos para brindarle por mandato de nuestro Libertador la mayor suma de felicidad posible. Jacinto no sabía que puede transferir fondos cuando quiera y al banco que quiera desde la comodidad de su casa u oficina. La Cámara de Compensación Electrónica trabaja las 24 horas para ti. Las trabajadoras y trabajadores petroleros nos sentimos orgullosos de la actuación de nuestro Pastor Maldonado, quien se convierte en el primer venezolano en ganar un gran premio de Fórmula 1 al elevar a lo más alto la bandera de Venezuela en Barcelona, España. El gobierno bolivariano y PDVSA celebran esta victoria que es del pueblo. Venezuela a toda revolución. Cruz de Mayo. Décimas que cambian a la vida. Un encuentro entre cruces y decimistas en honor a la naturaleza y al Santo Madero. Este jueves 31 de mayo a las 11 de la mañana en la Plaza Bolívar. Vive Caracas, tu capital. Si eres bachiller y quieres estudiar en el Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria, entonces inscríbete del 28 al 15 de junio en el curso introductorio a las ciencias médicas Premédico 2012. Para más información, ingresa al portal www.mppeu.gov.be y pa'lante con la transformación universitaria. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando con la ministra del Poder Popular para la Educación, la profesora Marian Hanson. 28 millones de textos escolares. ¿Usted cree que se va a poder honrar ese compromiso? El año pasado pusimos con 12, este año vamos a poder con los 28 millones. Nosotros estamos en el proceso de producción de contenido y de producción de los libros de texto, que por supuesto no es fácil producir libros para niños. Ya los de primaria estaban listos porque hicimos una evaluación y corregimos algunas cositas de los que se distribuyeron el año pasado. Y en este momento estamos ya terminando toda la producción de los libros de educación media, de los contenidos, y por supuesto eso tiene un proceso de diseño gráfico, de diagramación, entonces cada etapa tiene su característica, entonces los de educación primaria tienen una característica, también los de educación media tienen una característica porque está dirigido a adolescentes, entonces es un proceso bien complejo pero muy bello, de mucha creatividad. Tenemos docentes trabajando en la producción de los libros en este momento. Y el otro proceso que es bastante complicado es el proceso de distribución, claro, de impresión y después de distribución. Porque nosotros llegamos, distribuimos los libros de la imprenta a un depósito, del depósito a un almacén, del almacén se distribuyen hasta las zonas educativas, nos apoya ahí el Ministerio para la Defensa, y de allí a la radial, que son las escuelas. Entonces, y los liceos. Los estamos imprimiendo con la imprenta nacional y la imprenta municipal este año, y ellos a su vez tienen algunas imprentas pequeñas, otras no tan pequeñas, para la impresión de los libros. ¿Por qué la cantidad, ministra? 28 millones de textos, se está pensando en entregarle textos escolares a todos los planteles del Estado, todos los planteles públicos. Nosotros trabajamos con los planteles oficiales y en todos los niveles educativos. Inclusive hay una sorpresa, no la voy a decir aquí porque nadie lo sabe, aún es para el presidente, él tampoco lo sabe, que nosotros le tenemos una sorpresa, ese va a ser su regalo del 28 de julio, porque es un adicional que estamos preparando. ¿Otro libro?
otro libro, pero no voy a decir. No voy a decir, pero el 28 de julio te vas a enterar. Y bueno, sí, y ahí están participando un equipo de docentes venezolanos, investigadores venezolanos, todos son venezolanos, igual que con las Canaimas. Fíjate tú que nosotros... Por estudiante. Por estudiantes, fíjate, en primaria son 4 libros, porque nosotros trabajamos por áreas. Ciencias naturales, lengua y literatura, matemáticas y ciencias sociales con enfoque geohistórico. Y en educación media, general y media técnica, tenemos un promedio, por ejemplo, en primer año tenemos 7 libros. Y tenemos un promedio de 6 libros por estudiante. Entonces, claro, eso es lo que hace que sean 28 libros, porque en educación primaria damos más o menos 3.250.000 libros, y después en educación media tenemos 2.350.000, o sea... Si planteles privados quisieran optar... Nosotros les hemos distribuido, cuando nos los han pedido, los hemos distribuido. Entonces, ¿a quién le distribuimos nosotros los libros? A todas las escuelas oficiales, porque toda la educación es pública. Sí. Entonces la privada también es pública. Entonces nosotros le distribuimos a las escuelas nacionales, que son las que dependen del ministerio, escuelas estatales, distritales, municipales y las escuelas subvencionadas. Entonces, a toda esa gama de escuelas, nosotros, a Fe y Alegría, nosotros, y a la BEC, nosotros le distribuimos los libros. Entonces, allí están trabajando, tenemos un equipo, nosotros le llamamos el búnker de los libros y de las canaimas, porque todo lo tenemos como muy cerradito. Sin embargo, fíjate tú, tenemos participando 1.382 docentes en el diseño, en la producción de los contenidos de canaima, y en educación primaria. En educación media tenemos 324 docentes, todos venezolanos. O sea, esto es talento venezolano, coordinados por investigadores que tienen más de 30 años en ese trabajo y están allí produciendo los contenidos. Y después todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico y la diagramación, pues la hacen los diagramadores, muchachos muy jóvenes, muy creativos, pero que además están bien consustanciados con su trabajo. Entonces, fíjate tú que el proceso de producción de los contenidos de Canaima, porque Canaima tiene 2 vertientes, lo que significa la entrega del 1.603.000 canaimas al día de hoy, porque la CanTV va llevando la relación de cuánto se ha distribuido todos los días. Entonces usted hablaba de 2 vertientes, una las canaimas, la canaima, que es la portátil, que es, vamos a decir, el hardware, y después tenemos el software, que tenemos entonces los contenidos que hacen los centros. Entonces la canaima es un trabajo de articulación interinstitucional. Yo no sé si tú lo sabes, pero también nosotros tomamos contenidos del Correo del Orinoco. Entonces nosotros incorporamos, y claro, se adaptan esos contenidos y se incorporan, se adaptan al proyecto Canaima, proyecto educativo Canaima, y incorporamos los contenidos. Entonces, una de las instituciones que coopera con nosotros es, por ejemplo, el Correo del Orinoco. Entonces tenemos BTV, YBKE Mundial, o sea, porque nosotros tenemos 2 tipos de contenido, las actividades digitalizadas de aprendizaje y los videos. Entonces de los videos nosotros extraemos información, y también de las hadas, que vamos a decir que son contenidos más planos, que no tienen la dimensionalidad que tienen los videos, pues también sacamos o extraemos de nuestros medios. El presidente anunció que está previsto extender las canaimas, la entrega de canaimas para otros niveles educativos. Eso es correcto. Nosotros estamos preparando ya los contenidos para educación media, general y media técnica, porque tenemos las dos modalidades. Y bueno, sí, probablemente para el año que viene estemos distribuyendo, pero nosotros estamos preparando... 2013, no. 2012-2013. Entonces ya 2013-2014 probablemente. Nosotros estamos en esa preparación, hay toda una discusión de cuál es el diseño de la portátil, porque ese es otro tema grande, o sea, cuál es el diseño más adecuado. Entonces tú tienes allí la de primer grado, que es la red salón. Y nosotros tenemos aquí tenemos segundo, tercero y cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Vamos a pedir la pantalla completa para poder mostrar las diferencias y aprovechar de hacer cualquier aclaración. Claro. Muchas gracias. Esta es una máquina un poco más pequeña, este portátil es un poco más pequeño. Esta es la que se utiliza en el salón de clase, esa no se le entrega con la conducción de la maestra, en red, con el monitoreo de la maestra.
y el acompañamiento pues a los niños. Pero es un poco más pequeña porque los niños de primer grado están en ese proceso de transición de la educación inicial, del preescolar, al primer grado. ¿Esta es la que no se lleva a la casa? Esta no se lleva a la casa, esta se queda en el salón, en un gabinete especial, hecho especialmente para eso. ¿La red salón está completa? Completa en todos los planteles oficiales tenemos de primer grado. Segundo grado, tercer grado y cuarto grado, la que nosotros tenemos, aquí tenemos, en esta incorporamos los contenidos, las semillas de los contenidos, de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Esta portátil tiene esa capacidad. Y bueno, ahí para insertar los contenidos, que es otro, no solamente es el proceso de producción de los contenidos, sino también de la generación de la semilla, porque hay un proceso tecnológico ahí para incorporarlo a la canaima. La gente ve una canaima y ve una portátil, pero hay todo un proceso interesantísimo, complejo, pero es bellísimo ese proceso de la incorporación de los contenidos, porque además nosotros tenemos incorporado todo lo que es el currículum bolivariano nacional, lo tenemos incorporado en las canaimas y también en los libros con un enfoque inter y transdisciplinar. ¿A quien no le ha llegado la canaima le va a llegar? Le va a llegar. Siempre y cuando quien la esté escuchando en este momento y dice yo no tengo mi canaimita, sí les va a llegar, pero ya todos los niños de segundo grado tienen las canaimas. Los de tercer grado nosotros, porque año a año además se van actualizando los contenidos. Hay un proceso en el mes de finales de junio, julio, septiembre, que se hace la actualización de los contenidos. Que este año se va a hacer este año, todos los años. Entonces. O sea, ahorita los que tienen, los que se les incorporó, fíjate, se les entregó la canaima en segundo grado en el 2010. En el 2011 se les incorporaron los contenidos de tercer grado, para que la gente entienda pues de qué se trata. Sí. Y después lo de cuarto grado, en el mes de julio, tenemos un proceso de actualización de los contenidos para cuarto grado en el caso de los muchachos que vienen de los niños que vienen de tercer grado. ¿Qué impacto grado ha tenido la incorporación de la computadora entregada gratuitamente por el gobierno nacional? Bueno, como herramienta de aprendizaje. Fíjate, ¿Han podido hacer alguna evaluación al respecto? Sí, no, tiene múltiples impactos positivos. Entonces, por ejemplo, la incorporación de la familia al proceso de enseñanza-aprendizaje del niño en la casa. Entonces nosotros tenemos, cuando tú ves en la interfaz, las opciones que tiene, entonces tiene la opción para el estudiante, la opción para la familia y la opción para el docente, para que el docente también tenga la posibilidad de interactuar con el niño, la niña, y poder trabajar más eficientemente, por decirlo de alguna manera, más adecuadamente. Entonces, uno de los impactos fundamentales es que la familia se incorpora. El hermanito, el papá y la mamá están observando qué es lo que está en los contenidos, apoyándolos. Además, en estas canaimas tenemos no solamente los videos y las ADAs, que son las actividades digitalizadas de aprendizaje, sino también actividades que los niños y las niñas deben realizar en la casa, bueno, a partir de segundo grado, porque este ya es el programa Canaima va a la casa. ¿Quieres hacer algún comentario más con respecto a las canaimas? Podemos pasar a otros temas, ministra. Si tú quieres pasar a otros temas, no hay problema, pero el canaima es un proyecto fundamental porque es instalar la cultura del paradigma científico-tecnológico en los niños y las niñas de una manera, vamos a decir, amena. Es un recurso para el aprendizaje valiosísimo, potentísimo. En este momento, esta portátil aquí donde tú la ves, tiene para tomar fotografías, para grabar, o sea, es sumamente completa. Y hoy, actualmente, es la democratización de las tecnologías de la comunicación y la información, porque actualmente no se concibe el mundo sin ese impacto que hemos tenido en nuestras vidas desde todo punto de vista. Recursos aprobados por el presidente Chávez para reparación de infraestructura educativa. De infraestructura. ¿Cuántas obras hay en este momento en ejecución? Este momento estamos ¿Cuáles destacarían? Trabajando estamos trabajando 525 obras que están ya en curso y que van a estar listas totalmente para el mes de septiembre. ¿Cuáles, por ejemplo, Bueno, fíjate, tenemos un liceo nuevo en Barquisimeto, Héctor Rojas, no recuerdo el segundo apellido, porque son 700 escuelas que
que tenemos por allí. allí. Es un liceo completamente nuevo para Barquisimeto. Sí, ayer inauguramos un liceo en la Guardia de Honor en 4 de febrero. Cerca del Palacio, el 4 de febrero, con toda la política pública en términos de sistema de recursos, del programa de alimentación escolar incorporado allí. El Centro de Recursos para el Aprendizaje es increíble porque tenemos además los CEBIT, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, tenemos allí mapas, libros, todo lo que significa un apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, que aunque la calidad también viene dada por lo que es la formación del docente y también de la disposición que el docente tenga para ese encuentro humano, ese encuentro amoroso, que es en última instancia lo que es el encuentro pedagógico. ¿Qué otras obras destacaría de estas 525 que están en curso? Mira, tenemos... ¿Son 525 nuevas de infraestructura o entre nuevas No, y tenemos, fíjate tú, rehabilitaciones integrales, que son rehabilitaciones en profundidad. Pues, o sea, es prácticamente tumbar la escuela y hacerla. Tenemos rehabilitaciones, ampliaciones de planteles escolares. Tenemos en esa lista de escuelas que estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver con Simoncito, porque en este gobierno revolucionario bolivariano es que se ha hecho el mayor envión de lo que es la educación inicial, que va desde maternal hasta preescolar. ¿Cuál es el porcentaje en este momento? Mira, el porcentaje está en maternal estamos en un porcentaje muy bajito porque es los niños de 0 a 3 años y tenemos una tasa de atención déjame buscarlo aquí porque en este momento no quiero que me traicione, no quiero que me traicione la memoria. Usted lo comentaba, se está haciendo un esfuerzo en particular. Un esfuerzo importantísimo y en el último reporte del UNESCO lo que reporta el informe es que nosotros venimos teniendo una tasa sostenida de crecimiento en la matrícula escolar. En educación inicial. En educación inicial. Es un esfuerzo sostenido del gobierno bolivariano. Antes de la revolución no se hablaba acá de educación inicial. Es en el gobierno bolivariano cuando empezamos a hablar, mientras otros países en América Latina tenían tiempo hablando de educación inicial, nosotros en el gobierno del presidente Chávez se empezó a hablar. La tasa de atención en este momento de 3 a 5 años es de 72%. Entonces todavía tenemos que construir más Simoncitos. ¿Cuántos Simoncitos más habría que construir? Mira, nosotros tenemos estimado por proyección de población 2.800 Simoncitos en 5 años. Y en esta proceso de continuación, culminación de obras y nuevas obras, hemos incorporado en muy buena medida Simoncitos. Normalmente son escuelas más pequeñas porque es lo que hay. Ahora fíjate tú, por ahí alguien dijo, un candidato opositor, que necesitábamos construir 5.000 escuelas. Eso no es correcto. Porque 5.000 escuelas son escuelas, esa cifra es falsa, es una cifra errónea, porque 5.000 escuelas son escuelas primarias, hay que conocer cuál es la institucionalidad que existe, qué institución corresponde a qué nivel o a qué modalidad. Entonces, nosotros necesitamos por proyección de población construir 250 escuelas primarias más. Liceos, a escala nacional. A escala nacional, en todo el país. Nosotros estamos en un proceso de geolocalización, no es georreferenciación ahí, sino geolocalización de de dónde irían ubicadas estas escuelas para que corresponda a una verdadera necesidad. Son 250, ¿en cuánto tiempo se prevé esa construcción? En 5 años. Nosotros hicimos un plan con proyección de población a 5 años, de acuerdo con el ritmo de crecimiento de la población. 2.800 Simoncitos porque es el nivel que tiene menos tiempo de desarrollo. Pues, ¿Liceos? Liceos, 450 liceos. También a 5 años. A 5 años también. Es lo que necesitamos construir. Porque tenemos una cobertura del 73% de los estudiantes en educación media, pero el liceo es una infraestructura mucho más compleja, mucho más grande y hay un mayor número de estudiantes en los liceos. Los Simoncitos no puede ser porque necesitamos tener menos niños por aula, más maestros atendiendo a los niños. Entonces nosotros tenemos en educación inicial, tanto en la etapa de maternal como en la etapa de preescolar, 2 maestros por aula. Y son 20 niños por aula como mucho.
Está prevista la construcción de nuevas aulas también, ministra. Está, bueno, en la modalidad de educación especial, con la misión José Gregorio Hernández, que hizo un estudio maravilloso desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Ahí se detectó que había 15.000 sujetos sociales con necesidades especiales o con diversidad funcional. De distintas edades, el presidente aprobó 1.235 aulas para educación especial que van a estar anexadas a las escuelas fundamentalmente. No significa que no hagamos aulas en un espacio donde lo necesitemos exactamente. 1.235 en cuánto 1.235 en 3 años. Estamos construyendo. Sin embargo, en este momento estamos iniciando 300 aulas allí y hay en proceso 300 más. ¿Se va a eliminar la educación inicial? No, la educación especial, no, para nada. ¿Cuál ha habido mucha nada, todo lo contrario, son eso, justamente tú lo has dicho muy bien, especulaciones. Nosotros lo que estamos en un proceso de transformación de la modalidad, porque la última transformación que se hizo en educación especial fue fue en el año 97. Del 97 al 2012 es mucha agua la que ha corrido bajo el puente. Entonces, ahora, en estos momentos hay un tema, por ejemplo, decían cosas como que íbamos a integrar a todos los niños con necesidades especiales en las aulas regulares. Eso no es posible, porque depende del impacto o la dimensión de la necesidad que tenga esa persona, ese sujeto social. Entonces, nosotros vamos a mantener las aulas especiales, pero hay niños que dependiendo de la magnitud de su necesidad, pues no pueden ir a una escuela. Es más, ayer veíamos en la inauguración del liceo 2 niños con necesidades gemelos, porque idénticos, con autismo. Entonces, y la directora del plantel me decía que eso los había beneficiado muchísimo. Pero porque no hay un problema profundo, pero entonces cuando la cosa es más profunda, la situación es más profunda, nosotros lo llevamos a un aula especial. Entonces, el otro problema que tenemos es que tenemos totalmente dispersos todos los servicios de la educación especial. Entonces una madre, para poderle dar atención integral a su hijo, lo tiene que llevar a 5 o 6 lugares distintos para poderle darle atención. Entonces, al centro, si tienes deficiencias audiovisuales, entonces tienes que llevarlo a un centro. Entonces, después al fisioterapeuta, después al terapista ocupacional. Nos queda un minuto, ministra, para tantos temas. ¿Cómo se va a unificar eso? Bueno, es integrando los servicios. Fíjate tú, nosotros seguimos en un proceso de consulta para mejorar la propuesta, porque esa propuesta todo es susceptible de ser mejorado y estamos en un proceso aún de consulta. Pero vamos a crear los centros de diagnóstico, orientación y formación para la diversidad funcional. Eso es una de las instancias que estamos creando. Pero además estamos creando, fíjate, esos centros son uno por municipio. Y hay municipios con mucha densidad poblacional donde nosotros vamos a crear más de uno. Y ya tenemos algunos centros de este tipo que son vitrinas en el país. O sea, podemos mostrar. En el Magdaleno hay uno, en el estado de Aragua. Podemos mostrarlo allí. Y así, le preguntamos por las reticencias. Sí, las reticencias, claro. Pero también, fíjate, seguimos manteniendo los espacios especiales porque vamos a crear los simoncitos para los niños con necesidades especiales o con diversidad funcional. Las escuelas bolivarianas, igual, los liceos bolivarianos y hasta las escuelas técnicas, porque ahora los talleres de educación laboral no le dan ninguna certificación a ese a ese sujeto social como cualquier otro que necesita tener una certificación para incorporarse al mundo laboral porque tiene el mismo derecho que todos los demás. Ministra, nos están haciendo señas, nos pasamos de hora, gracias. Le extendemos la invitación nuevamente porque quedan muchos temas en el tintero. Cuando quiera, aquí la esperamos. Gracias. O la acompañamos en alguna actividad. Gracias, Vanessa, gracias. ¿El año escolar cuándo va a empezar? Esa pregunta. Empieza justo el 16 de septiembre. ¿Y las elecciones? Y justo
No es que entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre o sea, si no va a haber hay un retraso tiempo. en el inicio Y el 1 de octubre también vamos a estar con todo lo que significa la inducción de los estudiantes de educación media. Ministra, gracias por acompañarnos. Bienvenida siempre. Gracias. La despedimos. Despedimos a la ministra del Poder Popular para la Educación, la profesora Marian Jasso, y ponemos punto final a este contragolpe por la noche de hoy. Gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias también a todas y todos ustedes. Hasta mañana.